Buenas tardes para todos, estamos aquí en nuestra charla informativa Bullying, mitos y realidades. Vamos a hablar hoy entonces de un fenómeno que se viene acrecentando en los últimos años y que viene afectando a muchísimos niños, niñas y adolescentes, más de lo que creemos, inclusive más de lo que las estadísticas nos pueden mostrar, y no solamente a ellos, sino también a muchas instituciones educativas y a muchas familias. Pero este tema finalmente, ¿de qué se trata? ¿A qué atañe este asunto? Y muchas realidades se han tejido en torno a este fenómeno, como lo llamamos desde acá. Pero finalmente, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdadera magnitud de lo que significa el acoso? ¿Y cuál es la manera o las herramientas que tenemos para poder contrarrestarlo y para poder manejarlo? Bienvenidos a todos y a todas. Soy Viviana Marín y hoy vamos a hablar de bullying, mitos y realidades. Ok, entonces para arrancar, hoy vamos a estar rondando alrededor de 5 mitos y vamos a descubrir entonces esa realidad en contraposición a cada mito para poder construir entre todos o comprender un poco mejor esto que denominamos bullying o acoso escolar. Bueno, primero que todo, será importante también que comprendamos que vamos a estar conversando en torno a lo que tiene nuestra ley en Colombia para poder comprender y para poder manejar todo este fenómeno. Y también estaremos epistemológicamente hablando desde la psicología espiritual vincular, que si todos han podido seguir nuestro canal, pues han podido comprender desde dónde se posiciona y básicamente es desde una disciplina positiva, teniendo en cuenta la evolución cerebral y la importancia o el protagonismo que tienen las familias, los papás, las figuras subsidiarias de cuidado, es decir, no solamente los papás, sino quienes sustituyen a esas figuras para empoderar y generar entornos protectores, entornos positivos para los niños, niñas y adolescentes. Vamos entonces a arrancar con el primer mito y es: todo es bullying. Ese es un mito que se viene fomentando, inclusive proliferando en nuestras esferas y en nuestras comunidades educativas, y es que finalmente todas las interacciones que suelen ser un poco agresivas, competitivas, se enmarcan dentro del fenómeno del bullying. Entonces aquí vamos a ver que la realidad es muy diferente a que pensemos que toda interacción, digamos, de competición, de competitividad, pues sea agresiva o se enmarque dentro de unas acciones de bullying. Bueno, entonces, frente a este mito, pues tendremos que decir que el mito es que todo es bullying, todas las acciones que hagan sentir mal a los niños es bullying, frente a una realidad que nos indica que efectivamente todo no es bullying. Primero tendremos que entender que el bullying escolar se refiere a actitudes, comportamientos en la edad escolar que son indeseados porque resultan de alguna manera haciéndole daño a la dignidad o a la integridad física o psicológica de cualquier otro niño u otra adolescente. Ese es el bullying entendido desde nuestro contexto y desde la ley, y básicamente tienen que existir unas características para que podamos decir que se trata de un fenómeno denominado bullying. Para esto tendremos entonces también que retroceder un poco a comprender el funcionamiento cerebral de los niños y de los adolescentes,
Recordemos que en otro video o en otros videos anteriores hemos hablado desde la teoría de Paul MacLean, en donde nos habla que los niños tienen un cerebro inmaduro, un cerebro que está en pleno desarrollo y evolución y que evoluciona a partir de todo el afecto, la alimentación, la estimulación, el amor y el cariño que podamos proveerle a los niños, ¿no? Pero que eminentemente es un cerebro emocional que no comprende muchas nociones de tiempo, de ciertas reglas, porque es absolutamente instintivo. Entonces hablamos de un cerebro eminentemente instintivo. Cuando vamos a comprender entonces el cerebro de los adolescentes, nos encontramos con un cerebro que ha pasado del instinto a la emoción, pero que sigue siendo un cerebro eminentemente emocional. Es por esto que a veces la toma de decisiones fallan ciertas cosas a nivel comportamentales, porque todo ese proceso autorregulativo apenas está madurando y evolucionando. Entonces, a partir de acá podemos entender que los niños suelen y tienden a decir las cosas sin límites, sin tapujos, y que a veces puede resultar un poco cruel o frío para el adulto, que se supone pues debe tener un cerebro absolutamente evolucionado, con un desarrollo de todo este lóbulo frontal para poder comprender las acciones de los niños y de los adolescentes. Entonces acá partiremos de comprender que también el cerebro adolescente es un cerebro que aún no es adulto y que requiere, por supuesto, de esa orientación, de esa mirada guiada de los padres o de las figuras de cuidado. Entendiendo esto, entonces podríamos saber que muchas veces también los adolescentes pueden ser un tanto directos para decir las cosas, pese a que ya hay un desarrollo de la empatía que la da precisamente el desarrollo de la teoría de la mente, que básicamente significa todo esto de ponernos en el lugar del otro, de poder entender casi que piadosamente y generosamente al otro, apenas está también en construcción y en consolidación. Entonces, pese a que esto está, el adolescente también tiende a veces a ser directo, a decir muchas cosas sin filtro, y si comprendemos también el momento vital de las generaciones de hoy, pues podremos darnos cuenta que ha habido un cambio abismal, gigantesco con relación a lo que tal vez pasaba con nosotros cuando fuimos niños o adolescentes. El asunto es que finalmente las alianzas, los grupos, los bandos en las aulas de clase siempre han existido. El asunto es que con el pasar de los años hemos visto que los adolescentes y los niños han ido cambiando, son unas personas mucho más activas, mucho más autónomas, mucho más maduras en cierta forma para hablar. Es así entonces como finalmente podemos llegar a entender que no todo es bullying, ¿no? Que no todo es matoneo, no todo es acoso escolar. Es decir, una broma que un niño, un adolescente haga en determinado momento de la clase porque así el momento lo dio, la situación se prestó para ello, no quiere decir que sea acoso. Digamos, poder como reírse, molestar al otro dentro de lo que significa el contexto escolar, pues tampoco significa bullying, ¿no? Una cosa también obviamente es el respeto que debe haber dentro de la convivencia escolar y que las instituciones educativas propenden por él, al igual también que las familias. Pero otra cosa es precisamente que se esté dando una situación precisamente de acoso escolar. Acá entonces esto es muy importante identificarlo porque a veces también caemos en una constante queja y ponemos a las instituciones educativas entonces
en un desgaste también administrativo, docente y demás, como tratando de darle solución a situaciones que precisamente no encajan o que no se enmarcarían o no se tipificarían como una situación o un contexto de acoso escolar. Ya dijimos entonces que el acoso es precisamente esos comportamientos, esas actitudes, ese lenguaje verbal y no verbal que es repetitivo, que es indeseado en todos los niños que están en edad escolar, o sea, desde que empiezan su escolaridad, ¿cierto? 5 años, transición, hasta que salen de su educación media vocacional, 11 en algunos grados, en colegios grado 12 o grado 13, y es allí en donde también se ubica. No hablamos de bullying cuando hay mayores de edad, hablamos cuando hay mayores de edad precisamente ya de violencia o de agresión, pero ese es otro tema que no vamos a abordar el día de hoy. Entonces, eso precisamente es el bullying, y el bullying tiene unas características. Las características son una que es constante y sistemática, es decir, es repetitiva, permanece en el tiempo, puede pasar casi que a diario, 2, 3 veces a la semana, y digamos que el agresor o el bully casi siempre es el mismo o son los mismos. Esa es una característica importante que debemos identificar. Bueno, a eso que hablamos de ser sistemático y de ser algo repetitivo, también le agregábamos el hecho de que sean las mismas personas o el mismo grupo de niños o adolescentes los que están en torno a estos actos o a estas actitudes. Entonces allí, cuando esto se presenta, ya tendremos también que identificar qué tipo de acoso escolar es. Hoy en día hay muchos tipos de acoso escolar, no solamente es aquel que se ve, que se puede palpar, en el que quedan huellas, sino que también estamos abocados a un tipo de acoso que es mucho más silencioso y que genera unas secuelas psicológicas que a veces suelen ser mucho más graves que las físicas. Acá es importante puntuar que anteriormente se hablaba de que si era una sola vez, no se catalogaba como acoso escolar o bullying. Ahora la ley sí dice que cuando es un solo hecho, una sola situación que resulta ser absolutamente contundente porque lesiona en lo físico o porque deja unas afectaciones importantes en lo psicológico, entonces allí se consideraría también como acoso escolar o bullying ese hecho que por su naturaleza es absolutamente contundente, ¿cierto? Y tiende como a hacer daño, un daño que pese a ser un solo hecho, es un daño irreparable y a veces irreversible. Entonces acá también tenemos que empezar a identificar qué tipo de acoso de bullying es al que se están viendo sometidos los niños y los adolescentes en determinado momento. Entonces hablamos de un primer tipo de bullying o acoso, que es el físico, y que tiene que ver con todas esas acciones que precisamente tienden a lastimar, lacerar, hacerle daño a la integridad física de otros niños o otros adolescentes. Entonces todo lo que tiene que ver con golpes, con patadas, cualquier acción que sea provocada por objetos puede ser considerada como una situación de acoso escolar. Esto también a veces va amarrado a otras situaciones, ¿no? Situaciones que implican a veces ese sentimiento de poder, ese deseo de poder que se va, digamos, trazando como un eje natural en el desarrollo, pero que se sale de las manos porque a veces algo está pasando en casa o porque a veces es el mismo aula que no resulta inclusivo. También hablamos entonces de un acoso o de un bullying que es de tipo verbal, en donde precisamente a través de la palabra es que se tiende a denigrar, a hacer sentir mal al otro
o exagerando y, digamos, aprovechando, caricaturizando, maximizando ciertas características físicas, económicas o situacionales de los compañeros o de las compañeras. Entonces, este es cada vez más evidente, más común. No es solamente el apodo, ¿sí? Si bien el apodo puede resultar, y pues efectivamente resulta a veces una falta de respeto, no necesariamente ese solo apodo entra como en todo un proceso de bullying, pero cuando ya hay un acoso verbal sistemático en donde se le dice constantemente insultos, palabras denigrantes, palabras que demeritan cualquier situación de los compañeros o las compañeras, se puede catalogar como un acoso escolar de tipo verbal. Digamos que estos son dos muy visibles, que se presentan muy fácil en el aula. Normalmente esto se presenta a escondidas de los docentes, ¿no? En horarios en donde de pronto los docentes no están en pleno control de las situaciones, bien sea por la estructura física o por los espacios o por la falta de personal. Entonces se da siempre muy a ojo cerrado de las instituciones y de los docentes, pero muchos niños o varios niños saben y conocen qué es lo que está pasando. Entonces es importante siempre estar como brindando esa confianza para que los niños puedan hablar y los adolescentes también puedan ser retroalimentados en eso que está sucediendo. Hay otros dos tipos que entonces ya no son tan visibles y que también están allí, pero son mucho más difíciles de detectar y son mucho más complejos de identificar. Uno es el ciberbullying, que ahora, digamos, la pandemia nos ayuda como a reforzar toda esta situación de la virtualidad, del manejo de herramientas tecnológicas, y los adolescentes igual empiezan con un manejo mucho más priorizado de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con la virtualidad, y allí también se da el acoso escolar, ¿no? Cuando estamos hablando de las publicaciones que hace otro, sí, en donde se habla, se denigra, se hacen rumores a través de las redes, en donde empezamos a insultar o se empieza como a tener actitudes que también van con la integridad y contra la dignidad de las publicaciones que se hacen en redes, y por allí también puede empezar un acoso escolar de tipo cibernético. También publicar fotografías, situaciones para ridiculizar a otros a través de redes puede catalogarse también como acoso escolar cuando es repetitivo, cuando no es una broma en donde la otra persona también se divierte y disfruta, sino que ya es algo que es hiriente, que es también amenazante y que entra a que la persona que pues, realmente es una víctima, los niños y los adolescentes a quienes se les hace acoso o bullying son víctimas, entonces entran a sentir emocionalmente esas afectaciones que están pasando a través de esas redes sociales. Esto es muy silencioso porque como papás a veces no solemos revisar las redes y es importante poder estar en una constante supervisión para determinar que se estén manejando de la mejor manera y que por allí nuestros hijos no vayan a ser víctimas de acoso escolar. Y hay otro que ingresa también hace poco, pero que también se ha dado desde siempre, que es ese acoso escolar social y que está muy amarrado como a las condiciones sociales de los niños o de los adolescentes. Entonces, por el hecho de ser mujer, por el hecho de pertenecer a la comunidad LGTBIQA+, está amarrado mucho a las condiciones económicas, al hecho de poder tener o no ciertas cosas,
inclusive al hecho de si vives con papá, mamá o solo con mamá. Entonces se van amarrando y se van tejiendo una serie de migraciones por esa parte social, ¿sí? Por ser afrodescendiente, por ser blanco, por ser mestizo, por ser... Es todo lo que implica todas estas situaciones sociales y que los demás compañeros empiezan a hacer uso de ellas y aprovecharse para hacer sentir mal al otro compañero, a la otra compañera, por cualquier motivo, ¿no? A veces estas situaciones son muy estimuladas por las instituciones. Por ejemplo, puede ser que por el hecho de ser mujer, entonces entonces a veces es como victimizar o revictimizar a la víctima, y es algo así como hacerlo o hacerla sentir que se merece esa situación de acoso escolar, que se merece esa situación de matoneo por determinada situación. Entonces ahí tendremos que analizar y tendremos que mirar precisamente qué tipo de bullying será el que está sufriendo mi hijo, mi hija, y tendremos que también determinar si es bullying o no es bullying, porque recordemos, no todo es bullying. Para esto entonces tendremos que estar en una comunicación muy efectiva con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestras niñas, para poder comprender y poder contextualizar la situación, ¿no? Es muy importante que como padres, como acudientes, como cuidadores, podamos primero tener un sondeo, una claridad, digamos, muy, muy general de lo que está sucediendo para entrar a activar como toda esa ruta de apoyo que la ley y que también las instituciones educativas tienen. Bueno, vamos entonces a hablar del segundo mito, y es que todos los bullies son malos o los bullies son malas personas. Y aquí es importante entonces entrar a comprender que los bullies es una palabra, digamos, que viene del inglés y se refiere como al matón o al acosador o al agresor, ¿sí? Y tendemos también a recriminarlos, tendemos a culparlos, tendemos a juzgarlos como si fueran adultos, pero dejamos de lado que también son niños o que también pueden ser adolescentes. Precisamente aquí entonces es cuando esa realidad precisamente no es que todos los bullies son malos. Me atrevería casi a decir que el 99.9% de los niños o adolescentes acosadores son buenos, pero tienen unas necesidades que no están siendo satisfechas en casa. Y aquí es donde empezamos también a comprender que la familia es corresponsable de lo que pasa con sus hijos, de lo que pasa en esos ambientes escolares. Si bien obviamente los docentes también tendrán que resolver en el espacio en el que están, también tendremos que entrar a entender la responsabilidad que tiene el cuidador en el desarrollo y en la formación de los hijos, de los adolescentes y de los niños. Y aquí hay una realidad que tal vez muchas personas la evaden o no han sido conscientes de ella, y es que ser papá, mamá, cuidador requiere tiempo y compromiso. Entonces allí es donde empezamos a derrumbar ese mito y donde nos damos cuenta que la realidad es que los bullies o los niños o adolescentes que son acosadores también tienen algo. A través de ese acto de matoneo están expresando una necesidad que tienen y que no está siendo satisfecha. Entonces ya vamos a hablar un poco de esto. Bueno, y esas necesidades se refieren no precisamente a unas necesidades económicas. Claro que sí, obviamente sabemos que la alimentación y todo lo que tiene que ver con el sentirse seguro en lo económico es importante. No es lo más importante. Lo más importante son ciertas necesidades que los niños y los adolescentes tienen y que a veces no se encuentran resueltas desde el ambiente familiar y que van a manifestarse entonces
en el ambiente escolar a manera de acoso o de una actitud de matoneo o de bullying, ¿cierto? Entonces hay unas necesidades y unas demandas que precisamente tienen los niños y los adolescentes que desde la casa tendremos que empezar nosotros como papás o como cuidadores a desarrollar y a cumplir. Y vamos entonces a hablar de esas necesidades psicológicas que tienen precisamente los niños, y estamos hablando de esa edad entre los 6 y los 11 años, porque en niños de primera infancia nosotros no entraríamos a hablar de bullying o de matoneo, porque ese cerebro es absolutamente instintivo y que seguramente ciertos comportamientos habrá que estudiarlos en el contexto y en el seno de la familia para mirar cómo se pueden solucionar. Vamos a hablar entonces de esas necesidades de la infancia y de la adolescencia, que es en donde hay una mayor conciencia y en donde, digamos, pueden presentarse esas situaciones de acoso escolar. Entonces, una de las primeras necesidades es el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Y es que nos preguntemos si nosotros como papás, como cuidadores, le estamos facilitando a nuestros hijos ese ambiente de confianza, ese ambiente de afecto, de responder a las demandas que tiene ese niño en lo emocional, de cómo le estamos haciendo sentir que están seguros con nosotros, que les podemos brindar un apego seguro para que ellos puedan tener esa confianza de moverse en el mundo. Entonces, cuando este fortalecimiento de vínculos afectivos no está, empieza a fallar esa autoconfianza y ese apego seguro que deben tener los niños, y es muy probable que lo exterioricen con situaciones de violencia o situaciones que van encaminadas a herir o a lastimar a los otros. Entonces, hay una segunda demanda en esa niñez que es como la importancia de que los niños sepan que esas demandas que ellos tienen son atendidas. Así como cuando se tiene hambre y está la comida, cuando se tiene frío pues está el vestido. También el hecho de sentir esa necesidad emocional de expresión, de tristeza, de alegría, es importante que los niños comprendan que están siendo resueltas y atendidas por un adulto. Entonces aquí lo mejor que podemos hacer es generar como un código verbal y no verbal para que nuestros hijos puedan expresar sus emociones, las que son fáciles de expresar, pero también aquellas que no son fáciles de expresar, como la euforia, la rabia, la tristeza, los bloqueos emocionales y que ellos no saben explicar. El adulto tendrá que entender y generar formas de acuerdo al estilo de cada hijo, de cada niño, de cada niña, de cómo las puede ir expresando. Es muy importante que los niños sepan que los adultos responden a estas necesidades, sea de manera verbal con un abrazo, pero también de manera verbal, no verbal, perdón, con un abrazo, con una caricia, con un silencio pero comprensivo, o también de manera verbal con unas palabras de aliento, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo propendamos en esa edad desde los 6 a los 11 años, porque cuando empezamos a ser muy críticos, a demeritar las emociones de los niños, pues esto puede resultar muy doloroso y frustrante. No, mira, eso es una bobada, pues qué bobada eso, que tú llores, se te perdió la mascota y qué tontería que llores. Entonces hay que validar esas emociones y hay que también ayudar y generar un sistema para que se puedan expresar. Cuando no hacemos esto en casa, lo que pasa es que los niños pueden llegar al ambiente educativo a expresarlo a través del acoso, ¿no? Porque cuando no enseñamos a expresar esas emociones complejas o que no son tan fáciles de expresar, entonces suelen expresarse a través de la violencia, de la rabia, del golpe, y allí puede haber una fuente y un riesgo de que haya un acoso o una situación de bullying. Una tercera demanda precisamente es el de motivar y apoyar. O sea, los niños necesitan sentir
que se les apoya y se les motiva gradualmente según sus logros. Este apoyo, esta motivación va a permitir que ellos puedan avanzar y puedan ir ganando seguridad para obtener ciertos logros y ciertas metas que ellos se proponen o se trazan. Entonces, cuando en un hogar se estimula, se elogia los logros graduales que van teniendo los niños, así sean pequeños, entonces él va a ir ganando esa confianza para ir logrando cada vez metas más amplias y más grandes. Cuando en el hogar no hacemos esto y empezamos por el contrario a exigirle a los niños que reaccionen como un adulto, empezamos a exigirles logros de adultos, entonces es muy difícil que ellos puedan tener esa seguridad de avanzar. Cuando eso no se encuentra en casa, es muy probable que en el colegio los niños respondan con críticas, respondan con juzgamientos, señalamientos, y puede ser una fuente de acoso verbal en el contexto educativo. Cuando esta demanda no se suple, pues el niño empieza a sacarlo a través de esos sentimientos de rabia porque siente que no es capaz, que es demeritado, que lo que hace lo hace mal porque nunca es estimulado ni elogiado, y puede desembocar en unas actitudes de bullying. La cuarta demanda precisamente de la niñez entonces es ver por los ojos del niño y no por los ojos del adulto. Esto se convierte en algo fundamental, ¿no? Porque es como tener en cuenta que cada niño también es sujeto de su propio deseo, que tiene sus gustos, tiene sus preferencias, y a veces solemos introducir nuestra mirada adulta en la mirada que tenemos de ellos. Entonces el poder también entender ese desarrollo cerebral, entender que un niño es muy emocional, que es lógico que a veces haga pataletas, que a veces no tenga un control muy pulido de sus emociones, pues es importante para poder ayudar a controlar y ayudar a esa autorregulación, ¿no? Cuando sobreexigimos, como que los niños sean los primeros, saquen las primeras notas, tengan la mejor letra, cuando les borramos de manera violenta o cuando los criticamos porque queremos es que lo haga a través de nuestra visión de cómo nosotros lo haríamos o cómo nos gustaría que él lo hiciera, pues estamos casi que tachando la identidad del niño. Entonces eso también es peligroso porque allí también el niño va a ir a señalar también la identidad que los otros están formando, y ahí puede darse una fuente, un caldo de cultivo para un niño que puede convertirse en un acosador de tipo verbal, de tipo físico, de tipo cibernético, porque es presa fácil de sentirse mal y frustrado, y entonces esta frustración la va a sacar a través de la crítica negativa del otro. Entonces es muy importante que podamos como adultos preguntarnos qué le gustaría a mi hijo o a mi hija antes de qué me gustaría a mí. Entonces es importante que podamos insertar e ir, digamos, incluyendo esa mirada de nuestros niños en todo lo que ellos hacen para evitar también que ellos vayan a querer meter su mirada en la mirada de sus compañeros y empiecen a querer que los demás actúen como ellos, y esto se presta para situaciones de matoneo. Cuando entonces permitimos que esto pase con nuestros niños precisamente, podremos estar, o ellos podrán, mejor dicho, estar preparados para empezar a asumir la adolescencia. Que entonces estamos hablando de una edad de los 12 a los 17 años, aunque Paul MacLean inclusive habla de una adolescencia tardía hasta los 25 años, que termina, digamos, el desarrollo de toda esta parte frontal del cerebro, que es en donde se da la reflexión, donde se da la toma de decisiones y en donde empieza a haber un comportamiento pues eminentemente adulto y mucho más maduro. Pero entonces, ¿qué necesitan los adolescentes? Los adolescentes también tienen unas demandas en donde nosotros como padres tendremos que entrar a intervenir. ¿Para qué? Para que precisamente no
generemos niños frustrados, tristes y que puedan ser presa de convertirse en acosadores escolares. Casi importante, o sea, las demandas de la adolescencia están en 4 pilares. Una es establecer una muy buena comunicación, ¿cierto? Acá tenemos que empezar a enmarcarnos dentro de lo que hablaba tal vez Fisher del distanciamiento evolutivo y de cómo vamos logrando que ese niño que antes era un poco más unido a mí, un poco más dependiente, por así decirlo, necesita un espacio. Y si bien sigue siendo necesidad para él mi amor, mi afecto, mi supervisión, tiene que haber también un distanciamiento para que haya un respeto por ese otro que está independizándose y creciendo a nivel cerebral. Entonces esa comunicación ya no podrá ser impositiva, tendrá que ser una comunicación flexible y negociable. Otro pilar fundamental en la adolescencia es los comportamientos supervisados. A veces creemos que porque son adolescentes entonces pueden hacer muchas cosas solos y sí lo pueden hacer y pueden tomar ciertas decisiones. Se me va a caer la cámara, Dios mío. Pero finalmente los adolescentes siguen necesitando de nuestra constante supervisión en sus comportamientos y en la toma de sus decisiones. Ya es una supervisión mucho más participativa y constructiva, pero realmente también la necesitan para tener esa retroalimentación que se requiere también en ese cerebro de la adolescencia. Bueno, obviamente con estos comportamientos o con esta supervisión de comportamientos también lo que buscamos es estar atentos a cualquier manifestación que en el colegio nos digan o que nosotros también advirtamos sobre un posible o unas posibles acciones de acoso escolar, de matoneo, de bullying. Entonces ahí es donde nosotros, esos comportamientos supervisados van a poder tener esa retroalimentación del adulto y en esa medida pues vamos a evitar generar o criar o permitir adolescentes que puedan lastimar a otros, ¿no? Bueno, un cuarto pilar para precisamente evitar que nuestros hijos sean bullies es estimular la autonomía. Entonces en la adolescencia sabemos que hay una mayor independencia, lo que hablábamos, lo que mencionaba ahora del distanciamiento evolutivo. Entonces es allí donde tenemos que empezar a estimular esa capacidad personal para hacer muchas cosas desde esos valores que se han ido formando en la niñez. Y si esas demandas de la niñez están cubiertas, es muy probable que en la adolescencia también esa autonomía pueda florecer y pueda manifestarse de la mejor manera. Entonces, yo creo que la mejor forma de estimular la autonomía es respetar, ¿no? Es mostrar respeto por esa personalidad que está formando el adolescente y mostrar aceptación, ¿no? Digamos dentro de los valores que tiene obviamente la familia. Entonces yo creo que ahí es muy importante poder estar muy a tono con la autonomía y el último pilar sería poner normas y límites que sean flexibles, que se puedan negociar, pero que también se ajusten a la edad. Si un niño entre, digamos, los 6 y los 11 años, pues digamos, no salía, digamos que el adolescente puede empezar a tener otros espacios en donde tendremos que empezar a brindarle cierta libertad y cierta flexibilidad, siempre con la supervisión y con la negociación, por supuesto, del adulto. Cuando esto sucede, entonces tendremos niños o adolescentes mejor que no se sienten presionados y que de alguna manera no van a ir a exteriorizar esta frustración a través de acciones de matoneo o de acoso escolar. Bueno, y esos 4 pilares se traducen también en unas demandas de la adolescencia, en donde la primera demanda que podemos ayudar a satisfacer en nuestros hijos adolescentes es escuchar sin interrumpir al adolescente. Eso es muy importante
importante permitir que el adolescente pueda expresar, manifestar lo que piensa, sin que empecemos a predecir lo que, o a decir que sabemos lo que va a decir, interrumpiéndolo o terminando por él, porque si realmente hacemos eso, nunca vamos a saber qué es lo que piensa realmente o qué es lo que quiere. Otra demanda que tienen los adolescentes es sin críticas, sin juzgamientos y sin culpabilización. Esto es muy importante porque los papás, son cuidadores, no son jueces. Y en la medida en que podamos entender y sintonizarnos con esa emocionalidad del adolescente, él va a sentir ese impacto positivo en su emocionalidad y no va a buscar llamar la atención a través de una situación de acoso escolar. O no va a tener esa rabia contenida que a veces sacan los adolescentes cuando se ven, digamos, involucrados en situaciones de acoso escolar. Otra demanda es no dar lecciones. Es muy fácil decir qué hacer, decir qué decir, decirles cómo actuar o decirle eso a un adolescente. Es mucho más fácil, pero para ellos es mucho más beneficioso el poder ayudarles a que puedan mirar y decidir, ir hacia una toma de decisiones autónoma y que les permita dar respuesta también desde su autonomía a ciertos problemas, a ciertas situaciones, en donde obviamente con esa supervisión o esos comportamientos supervisados pues vamos a entrar a retroalimentar, pero complementando la idea que tiene el adolescente y no diciéndole precisamente lo que tiene que hacer. Otra demanda es dar importancia a lo que dicen. A veces puede ser que para el adolescente sea de mucha importancia una situación, pero para el papá, para el cuidador, para la mamá no tanto. Entonces es muy importante como bajarnos de esos prejuicios que tenemos y escuchar al adolescente, porque si lo está manifestando es porque realmente para él vale la pena, es importante, y brindar un espacio de escucha activa va a hacer que él pueda manifestar eso que él piensa, que él siente, y no va a tener la necesidad de hacerlo de una forma diferente y más agresiva como en una situación de matoneo. Otra demanda importante de la adolescencia es precisamente aprender también a comunicar las emociones. Cuando el adulto es ejemplo de la expresión de emociones o le puede ayudar a su hijo adolescente o así no sea el papá, la mamá, pero estamos hablando de cuidadores en general, cuando puede permitirle que se exprese y enseñarle una manera asertiva, una manera correcta, no sé si ese sea el término, pero una manera tranquila de expresar sus emociones, pues es muy probable que no vaya al contexto escolar a hacer matoneo de ningún tipo, porque esas emociones las está pudiendo expresar y las está pudiendo manifestar a un adulto que escucha y a un adulto que también se moviliza emocionalmente con esos sentimientos que está expresando el adolescente. Entonces miren, o sea, acá podemos inclusive entender que todos los niños y los adolescentes son buenas personas, son buenos seres humanos, pero que son seres humanos que tienen unas necesidades y que tienen unas demandas que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de suplir y que nosotros los adultos tenemos una responsabilidad de responder frente a esas demandas. Cuando no lo hacemos, precisamente lo que estamos abocando es que estos niños o estos adolescentes vayan al aula de clase y precisamente saquen las emociones y saquen todas estas demandas que no están siendo satisfechas en casa y las saquen en el colegio de la peor manera. Entonces, todos son buenas personas, pero somos en casa los responsables de satisfacer unas demandas y cuando no lo hacemos, estamos precisamente abocando a que nuestros niños y adolescentes se vean involucrados como bullies, como acosadores o como personas agresoras de sus compañeros y compañeras.
Bueno, y vamos avanzando entonces en los mitos para comprender esas realidades frente al bullying, y vamos para el tercer mito, que es precisamente, a veces pensamos que el bullying es una bobada, que eso no genera ningún tipo de afectación, que no pasa nada, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que ser valientes, y entonces hay que saber enfrentarlos, y por tanto no le damos importancia. Y la realidad, pues, efectivamente es otra, y es que, claro, cuando hay una situación verdadera de acoso escolar, genera unas afectaciones muy importantes y muy poderosas que tenemos que tratar de una manera muy rigurosa, porque pueden, digamos, lacerar o lastimar o afectar de manera importante la salud mental de las víctimas. Entonces, la realidad es que sí, el bullying sí genera afectaciones físicas cuando hay este tipo de bullying físico, ¿cierto? Puede ocasionar inclusive la muerte. Entonces, hay unas afectaciones físicas que inclusive pueden ir a parar a ser atendidas a nivel intrahospitalario, a nivel médico, y pues esas secuelas pueden también desembocar otro tipo de afectaciones, ¿no? Y las más importantes o las que más se generan son las psicológicas. Inclusive las físicas generan esas afectaciones también psicológicas, que van como muy unidas y muy amarradas entre sí. Y bueno, una de las afectaciones es precisamente todo lo que tiene que ver con la pérdida del sentimiento de valía personal, de poder personal, ¿no? Que en últimas es importante que nuestros niños y adolescentes tengan para poder enfrentarse con el mundo y con una realidad cuando sean adultos. Entonces, esta secuela o esta afectación es importante tenerla en cuenta, porque es una de las afectaciones que más se está viendo en nuestros niños y adolescentes víctimas, y es que empiezan a perder esa autopercepción positiva de ellos mismos, y empiezan a sentirse que no son capaces de lograr sus metas, que no son bellos, que no son bellas, y empieza a haber una erosión importante de la autoestima. Entonces, es una autoestima disminuida, en donde se siente poca capacidad personal e inclusive poca fuerza emocional o psicológica para emprender ciertas cosas. Otra de las afectaciones es la deserción escolar. 1 de cada 10 niños o adolescentes deserta del ambiente escolar cuando es víctima de bullying o acoso. Y hay muchos subregistros, ¿no? Muchas veces los niños y los adolescentes dejan el sistema educativo, y a veces no hay un seguimiento muy juicioso de estas causas, y muchas de ellas se deben precisamente a esas situaciones de acoso escolar, a que se han sentido víctimas, si bien no han hablado, y prefieren irse para, digamos, mitigar esa sensación que genera el sentirse víctima de bullying. También puede ser que han hablado, pero no han recibido el suficiente apoyo. ¿Sí? No se ha amplificado suficientemente, digamos, estas afectaciones que genera el bullying, y cómo, digamos, se deja pasar por alto muchas veces. Entonces, la deserción escolar es algo muy importante, porque es casi que uno de los derechos de los niños y de los adolescentes permanecer en el contexto educativo, estar matriculado, poder acceder a la educación que le permita, pues, por lo menos tener una mejor calidad de vida y no estar condenado a situaciones de pobreza, de trabajo infantil y demás. Entonces, cuando no trabajamos esto en casa, pero aquí ya en el contexto educativo, cuando no se amplifica, no se lleva a cabo la ley que rige todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar, entonces tendremos esto, y los niños no vuelven al sistema educativo, y esto va generando otras dificultades de estar en la calle, de juntarse de pronto con amigos no muy positivos,
Y viene como amarrado a otro tipo de fenómenos que pueden afectar la vida, inclusive puede vulnerar los derechos del niño o del adolescente. Puede generar inclusive otra afectación que es la evasión o el retiro del hogar. Entonces, para no seguir vinculados al contexto educativo y cuando no generamos esas demandas, esa satisfacción de demandas en lo que tiene que ver con un ambiente de escucha, en un ambiente de entendimiento, entonces también hay un riesgo importante de que los adolescentes o los niños huyan del hogar, se vayan para evitar tener que volver al contexto educativo, y todo esto también está amarrado a situaciones de desmotivación escolar, de no querer volver al colegio, de no querer volver a asistir, ¿no? Entonces acá también nosotros como cuidadores o papás tenemos que estar muy alerta cuando... Bueno, otra afectación importante es el desarrollo de trastornos, que si bien en la niñez no son muy visibles, pueden ir apareciendo en la adolescencia y consolidándose en esa adolescencia tardía o juventud temprana. Entonces, es muy común, por ejemplo, a veces ideas de muerte, a veces cortes o prácticas autodestructivas como agredirse, como cortarse, como estar aislados. Entonces es muy importante como estar muy atentos a los comportamientos de nuestros niños y adolescentes, porque esto puede estar amarrado precisamente a una situación de acoso escolar y que nosotros pues no percibimos, ¿no? Cuando nos digan los niños o los adolescentes que no quieren ir al colegio, que no quieren asistir a la escuela, es importante saber por qué. No solamente basta con decir, no, es que tienes que ir y yo te voy a llevar y no hay discusión. No solo basta con eso, es importante que podamos escuchar qué es lo que está sintiendo ese niño, esa niña, ese adolescente que no quiere ir al contexto escolar, qué está sucediendo. Y allí poder determinar si pueden estarse presentando situaciones que estén lastimando o estén atentando contra su integridad personal, física o psicológica. Bueno, una de las afectaciones más graves es ya un suicidio. Cada vez más se amplía como la brecha en edad del inicio del suicidio. Ya vemos niños de 10, de 9 años que consuman este tipo de actos o de acciones, ya que no fueron capaces de expresar, de manifestar, de contar lo que estaba pasando, y tampoco en casa pues lo pudimos advertir. Entonces esta es una de las afectaciones más graves. Inclusive la muerte, no por suicidio sino por el mismo bullying físico, puede llegar a lastimar tanto a un niño o a un adolescente o a una niña o a una adolescente que puede terminar con la pérdida de la vida. Entonces aquí es donde sí vemos la importancia de entender que el bullying definitivamente sí deja unas afectaciones profundas, unas secuelas importantes. Hay muchos adultos que acuden a consulta con antecedentes de bullying en su etapa escolar y que han sentido bloqueos en el desarrollo de su vida adulta a raíz de esto que sucedía en el colegio. Entonces, el mito que no hay afectaciones, pero la realidad es que sí las hay. Bueno, vamos avanzando entonces en esta charla informativa de los mitos y realidades del bullying, y vamos ya para el cuarto mito, que se refiere, a veces pensamos que el bullying es un problema de la institución educativa o del colegio. Y decimos, no, es que el colegio, y solemos, culpabilizar, juzgar a las instituciones educativas. Claramente la realidad es que esto es un asunto de responsabilidad compartida y de corresponsabilidad. No es solamente un asunto del colegio. ¿Por qué? Porque los papás o cuidadores en casa son los protagonistas de la educación de los hijos. Y de allí, pues lo trabajamos en el mito 2,
que los bullies son malas personas cuando vimos que no, que son niños y adolescentes que tienen unas necesidades no resueltas por los adultos. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene la familia en su protagonismo de educar, digamos, desde su estilo, pero desde una crianza positiva, desde una crianza que permita a los hijos también participar dentro del hogar, empatizar con esas emociones que sienten los niños, ¿no? Entonces, no es un problema solo del colegio, y acá yo creo que es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que ya vimos que la familia tiene un papel protagónico en generar esos entornos que sean lo suficientemente afectivos y positivos para que los niños puedan sentirse queridos, puedan expresarse con confianza, puedan ser retroalimentados también positivamente. Y desde allí es donde parte todo, ¿no? Cuando alguna de esas demandas de la niñez o de la adolescencia los papás no la resuelven, no la satisfacen, hay un riesgo que queda para que ese niño o ese adolescente en el contexto educativo pues tenga ciertas actitudes, ¿no? Bien sea de agresividad, bien sea de violencia, bien sea impulsividad, y en este caso pues que se enmarquen en acciones de bullying o acoso escolar. Entonces allí es donde es importante tener presente que no son los colegios solamente quienes deben intervenir o actuar. La familia es, digamos, ese eje primario y protagonista que forma en valores, que forma en virtudes, que forma en rutinas, que forman ese afecto para que el colegio pueda seguir complementando y pueda ser como ese coprotagonista de la educación de los niños y adolescentes. Entendiendo entonces que la familia tiene ese papel protagónico y que no es solo responsabilidad del colegio, sino que es una responsabilidad compartida, entonces sí tendremos también que mencionar que el colegio tiene una corresponsabilidad muy importante frente a este hecho. Y aquí digamos que nos vamos a centrar mucho como en la normatividad colombiana, y no podremos dejar pasar la ley 1620, que es del 2013 y que se creó precisamente como para crear un sistema nacional de convivencia escolar que propendiera por la formación y el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Esta ley muy pocas personas la conocen, pero es importante que sepamos que a partir de esta ley el Estado considera que también el colegio, la escuela, es un espacio por excelencia en donde nuestros niños conviven, se forman, aprenden y complementan esa educación que se inicia en casa. Entonces, esta ley también permite y además exige que en las instituciones educativas haya un comité de convivencia escolar que rige, digamos, precisamente todas estas situaciones de acoso, de bullying o de matoneo. Esta ley también es importante que sepamos que hace que cada departamento en su Secretaría de Educación tenga ese contacto de convivencia escolar, y es allí en donde también, digamos, cuando los procesos se alteran o se salen de las manos de las instituciones educativas, pues llegará y será como ese ente regulador de la ley para que las instituciones educativas pues puedan velar por la convivencia escolar. Asimismo, en cada institución educativa deberá haber un comité de convivencia escolar que deberá ser conformado no solamente por los estudiantes, por los niños, los adolescentes, sino que también participarán docentes, padres de familia, en donde todos asuman como esa pertenencia de la convivencia. La idea también de esta charla es poderle dar fuerza a estos comités. ¿Para qué? Para que todos los papás puedan
exigir, puedan conocer y puedan también en sus instituciones educativas preguntar dentro del manual de convivencia de cada una de ellas cómo funciona ese comité de convivencia escolar. Algo importante también que trae la ley 1620 es también como la creación de un sistema de formación o la estructuración de un sistema de información en donde se pueda hacer seguimiento, donde se pueda hacer registro y seguimiento a los casos de bullying o que tienen complejizaciones en la convivencia escolar, en donde también se podrá como aprender a solucionar estos problemas a través de este seguimiento. En ese sistema pues se podrán registrar todas estas situaciones que ocurren, y es importante en tanto podemos hacer seguimiento y poder mirar de qué manera pues pudo solucionarse o gestionarse pues esa situación que ocurre dentro de la institución educativa, ¿no? Por último, entonces tenemos al mito número 5, que es todo está perdido y nada está por hacer frente a estas situaciones de bullying o de acoso escolar. Y la realidad pues es que sí está todo por hacer y sí se puede hacer mucho. No podemos asumir una actitud derrotista, sino que tenemos que empezar a actuar. Primero que todo, está todo por hacer. Lo importante es conocer un poco más acerca de lo que sucede, conocer un poco más de la ley 1620 y poder también a través de ella hacer que se ejerza el derecho que tienen los niños y los adolescentes precisamente como sujetos de derechos. ¿Qué podemos hacer desde la casa? Entonces ya tenemos estas demandas que mencionamos en el mito número 2, que tenemos que empezar a cumplir, que tenemos que empezar a satisfacer en nuestros niños y adolescentes para evitar que precisamente puedan llegar a asumir actitudes de acoso escolar. Pero esto no solamente va en esa vía, sino que va en doble vía. Me explico. También va que si logramos satisfacer las demandas de nuestros niños y adolescentes, como lo explicamos en el mito número 2, pues entonces también los niños sabrán enfrentar con carácter una situación de acoso escolar. ¿Cómo? Informando inmediatamente a su docente de confianza, informando y comunicando en su casa, a su mamá, a su papá, a las personas cuidadoras, y podrá actuarse de manera oportuna. Cuando un niño se queda callado, claramente puede ser que tiene mucho miedo porque pueden haber amenazas de los agresores, pero también puede ser un miedo que hay de expresar lo que está pasando dentro del ambiente familiar porque no siente confianza. Entonces aquí es donde se hace muy importante el poder cubrir esas demandas como papás y como cuidadores y lograr que los niños y los adolescentes no tengan actitudes de acosadores y que también puedan enfrentar una situación de acoso de una manera asertiva. Eso también trae una cantidad de beneficios que, digamos, se salen de este tema, pero que, digamos, llevan a que los niños sean excelentes, sean autónomos, sean niños libres dentro de lo que cabe, ¿cierto? En el respeto en el otro, y eso puede ayudar a potenciar muchísimo su inteligencia. Bueno, entonces, aplicar y satisfacer las demandas que vimos en el mito 2 va a ser fundamental. La familia como educador protagónico de los niños y los adolescentes tiene esa responsabilidad. Otra por hacer es precisamente también en el colegio enterarnos de cómo está funcionando esa ley 1620, de cómo funciona el comité de convivencia escolar, quién lo conforma o quiénes lo conforman, cómo pueden participar, de qué manera llevan a cabo como ese seguimiento de los casos que se presentan con relación al acoso escolar. Es muy importante que las instituciones educativas tengan ese comité de convivencia. Yo estoy segura que todas lo tienen, y empaparnos más y empezar a hacer
un aliado en la institución educativa y la institución educativa empezar a ser un aliado para los papás, para los cuidadores y entre todos empezar a combatir este fenómeno. Otra cosa por hacer es precisamente no justificar la violencia, no alimentarla, no ser ejemplo de violencia, porque cuando somos testimonio de violencia no tendremos la autoridad moral para exigir que nuestros hijos pues no lo sean tampoco. Y algo importante por hacer es buscar la ayuda necesaria cuando se encuentran lo que veíamos en el mito número 3, esas afectaciones, y vemos alguna de ellas, es importante como encender las alarmas y poder buscar ayuda. Precisamente nosotros desde BM Consultorías y Psicoterapia ayudamos en todo lo que tiene que ver con psicoterapia individual, con consultoría educativa, con fortalecimiento de los comités de convivencia escolar y de grupos de ayuda que son hechos de adolescentes y de niños y para adolescentes, en donde empiezan a manejar autónomamente esta cultura del respeto y no es difícil. Es una cadena de acciones en la que todos, digamos, tenemos responsabilidad, todos estamos involucrados, pero en la que todos podemos participar y aportar. Para los adolescentes, en nuestro canal encontrarán videos en donde hay técnicas, en donde hay comportamientos, en donde hay alternativas de cómo actuar y cómo responder ante una situación de acoso, de bullying, pero lo más importante es que no se queden callados, que puedan informar a alguien en quien confíen, a una persona confiable de lo que está sucediendo y también que sepan que tiene solución. Bueno, acá concluye nuestra charla informativa sobre los mitos y las realidades del bullying. Espero que les haya servido, que pueda ser útil, que pueda ser de consulta para ustedes. Por favor, escríbanme, háganme todas sus preguntas, llámenme, pueden acudir también a consulta, a todo lo que necesiten para trabajar este tema. Y por favor suscríbanse a mi canal y si les gustó denle like para que próximamente podamos estar juntos compartiendo otros videos. Muchísimas gracias por su tiempo. Soy Viviana Marín de BM Consultorías y Psicoterapia. Hasta la próxima.